Creo que su audio está desactivado, señora presidenta. Ah, ya. Sí. Bueno, gracias, secretario técnico. Siendo las 4:08 y del día de hoy, martes 11 de enero del 2022, habiéndose verificado el quórum reglamentario, se da inicio a la 10ª sesión virtual ordinaria de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Para esta sesión no se ha recibido ningún pedido de licencia de ningún congresista. Entonces, estimados congresistas, se les recuerda desactivar sus micrófonos cuando estén interviniendo, a fin de evitar el acople del sonido que afectan el audio de la sesión. Los micrófonos solo se activarán al momento de las intervenciones o votaciones. A continuación, procederemos con el desarrollo de la agenda programada para el día de hoy. Como primer punto, tenemos la aprobación del acta de la 9ª sesión ordinaria del 4 de enero, la cual ya fue enviada a sus correos a los señores congresistas, ¿no? Secretario técnico, por favor, solicite el voto de los señores congresistas para la aprobación del acta de la 9ª sesión ordinaria del martes 11 de enero. Adelante, secretario técnico. Sí, presidenta. Entonces, vamos a votar el acta correspondiente a la 9ª sesión ordinaria del 4 de enero. Congresista Isabel Cortés. A favor. Cortés a favor. Congresista Juan Burgos. Es bien esto, ¿no? A favor. Congresista Juan Burgos. Ahí viene de acá. A favor. Burgos a favor. Congresista Isabel Limachi. Perdón. Nieves Limachi, perdón. Congresista Nieves Limachi. A favor. Nieves Limachi a favor. Congresista María Agüero. A favor. Agüero a favor. Congresista José Cueto. A favor. Cueto a favor. Congresista Jorge Marticorena. A favor. Marticorena a favor. Congresista Bernardo Quito. A favor. Quito a favor. Congresista Tania Ramírez. Congresista Tania Ramírez. Sí, presente. Estoy votando el acta del... A favor. Congresista César Revilla. Congresista Adriana Tudela. A favor. Tudela a favor. Congresista Cruz Zeta. A favor. Zeta a favor. A favor. Sí, congresista Zeta a favor. Zeta a favor. Presidenta, entonces el acta correspondiente a la sesión de 9ª sesión ordinaria del 4 de enero del presente año ha sido aprobada por unanimidad de los congresistas presentes en el momento de la votación.
Ya. Si algún congresista tuviera algo que informar, puede pedir la palabra para identificar los efectos del acta de la sesión. Bueno, no habiendo ningún informe ni pedidos de los congresistas, pasamos al siguiente de los pedidos. Los señores congresistas que lo quieran puedan formular sus pedidos. Si algún pedido que quiera formular algún congresista, adelante. Bueno, no habiendo pedidos, pasamos a la orden del día. Como primer punto de agenda para el día de hoy tenemos la presencia del viceministro de Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo, al señor Camilo León Castro, quien dará la respuesta a las consultas remitidas por la congresista Tania Ramírez, presentadas en la sesión anterior. Los temas consultados fueron política regional sobre la promoción del empleo formal o régimen según las actividades de productividad. El 2.2, avances de la comisión encargada de redactar el nuevo código laboral. El punto 3, informe detallado sobre las acciones promovidas desde el sector para investigar las denuncias de contrataciones irregulares en salud. En la gestión del presidente Miguel damos la bienvenida al señor viceministro León. Tiene usted la palabra, señor viceministro. Adelante. Muchísimas gracias. Señor presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Isabel Cortés Aguirre, señores congresistas, envío el saludo de la señora ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Chávez Chino, y procedo a informar sobre los temas solicitados. El tema 1 es la política regional sobre promoción de empleo formal por régimen según las actividades productivas. Sobre esto, primero quisiera hablar sobre la situación general del empleo en el Perú, muy brevemente, para luego ir al punto. La situación del empleo en el Perú en este momento es similar en cuanto a pega ocupada a la situación que teníamos en mayo del 2019. En este momento tenemos una pega ocupada de 16.954.000 personas, que es superior a los 14.508.000 personas que teníamos en el tercer trimestre de 2020. Es decir, la pega ocupada, la población que busca empleo activamente y que tiene más de 14 años, se está elevando a niveles prepandemia, aunque todavía no llegamos a la situación previa a la pandemia, el tercer trimestre del 2019, donde teníamos 17.199.000 personas como pega ocupada. Entonces, en resumen, ya estamos recuperándonos en cuanto a pega ocupada, pero nos falta poco para llegar a la situación previa a la pandemia. En cuanto al desempleo, tenemos en este momento un desempleo del 5.3%, el cual es una situación mejor al 7.5% que teníamos a inicios del 2021. Llegamos a un 7.5%, que es el más alto histórico en las últimas décadas, probablemente, de desempleo. Ya el desempleo cayó a 5.3%, pero todavía no estamos en la situación deseable. Nuestra situación de desempleo antes de la pandemia era de 3.9%. Entonces, la tendencia es una recuperación del empleo, pero estamos todavía en ese camino. En cuanto a las actividades que se han recuperado son los sectores agricultura, comercio y construcción, que ya tienen un nivel prepandemia.
quedando pendiente la recuperación de servicios, industria y minería que están aún debajo del nivel prepandemia. La proyección, ¿qué es lo que va a pasar a futuro? En el año 2021 la P ocupada aún no alcanzaría los niveles entonces registrados en el 2019. Sin embargo, se espera que el empleo retorne a sus niveles pre-COVID a partir del cuarto trimestre del 2022. Es decir, a fines de este año esperamos ya tener el mismo nivel que teníamos exactamente antes de la pandemia. Esto es con un escenario moderado. La P ocupada a nivel nacional en el 2022 alcanzaría los 16.800.000 personas en promedio, ¿no? En un escenario moderado. Esto entonces en cuanto al empleo en general. ¿Cómo estamos en cuanto a informalidad? La tasa de empleo informal actualmente es de 75.3%, lo cual se ha agudizado con la pandemia. Sin embargo, según el INEI, la tasa de empleo informal siguió aumentando luego del proceso de reactivación económica y ha alcanzado 78.2%, equivalente a 12 millones de trabajadores hasta septiembre del año 2021. Entonces, tenemos una situación de informalidad similar a la de hace 10 años, más o menos. Es decir, se ha empeorado la situación de informalidad. La informalidad ha empeorado para ciertas personas y grupos de la población, como, por ejemplo, las mujeres, en primer lugar, los jóvenes y los adultos mayores, que tienen tasas de informalidad del 77.2%, 82% y 86% respectivamente, que son superiores al promedio nacional, que es de 75.3%. Es decir, las mujeres, jóvenes y adultos mayores tienen una situación de más vulnerabilidad con respecto al tener un empleo decente, un empleo formal, digamos, habría que focalizar la atención a estos sectores. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante esta situación? El Ministerio de Trabajo tiene una política que se llama el Plan Nacional de Empleo Decente. Ese es el marco de nuestro trabajo hasta el año 2030. Y voy a pasar a explicar muy brevemente en qué consiste el Plan Nacional de Empleo Decente y cuáles son las estrategias que queremos lanzar este año. En el Decreto Supremo 013 del 2021 se aprobó la Política Nacional de Empleo Decente, que se orienta a enfrentar el déficit de empleo y tiene como objetivo que para el año 2030 1 de cada 5 peruanos y peruanas cuenten con un empleo decente. ¿Qué cosa es un empleo decente? Esto implica estar bajo un contrato asalariado o inscrito con RUC, si uno es independiente, tener un ingreso mayor a la remuneración mínima vital, tener un seguro de salud pagado por el empleador, estar afiliado a un sistema de pensiones y contar con una jornada laboral que no exceda las 48 horas a la semana. Cabe mencionar que el PET, es decir, el Plan de Empleo Decente, no se estructura según régimen laboral o por actividad productiva, como está un poco planteado en la pregunta, sino es en base a objetivos generales para todo el país. El PET comprende intervenciones multisectoriales y enfoques transversales por género, interculturalidad, discapacidad, derechos humanos, entre otros, pero además involucra acciones en los distintos niveles de gobierno desde un enfoque territorial. Este cuenta con 55 servicios a ser implementados a nivel nacional. Estos servicios incluyen desde apoyo al teletrabajo, gestión de carteras en parques industriales, etc. Es decir, son 55 actividades que deberían ayudarnos a generar empleo decente a nivel nacional, y esto es a nivel de política. Los sectores involucrados en la PET son responsables de la provisión de los servicios a nivel nacional, regional y local. En este marco, a nivel nacional y regional, el Ministerio de Trabajo presta servicios, entre otros, de capacitación laboral, intermediación laboral. Tenemos una bolsa de trabajo que vamos a relanzar dentro de poco como una bolsa de trabajo inteligente, que va a permitir que los que buscan empleo coloquen su currículum en esta bolsa y la inteligencia artificial de la bolsa les permita ubicarles un trabajo, pero no solo eso, sino también determinar qué estudios les faltan para obtener los puestos de trabajo que actualmente se están ofreciendo. Esto es algo que estamos trabajando muy intensamente y que esperamos lanzar a finales del verano.
intermediación laboral, ya lo mencioné, orientación para el teletrabajo, formalización laboral a través del Centro Integrado Formaliza Perú, que son oficinas dentro de los gobiernos regionales que buscan colaborar en la formalización del empleo, gestión de espacios de diálogo social, servicios de orientación y prevención frente al hostigamiento sexual laboral, etc. Asimismo, este PET, esta política de empleo decente, prevé nuevos servicios como el otorgamiento de incentivos para la empleabilidad, información sobre trayectorias formativas y laborales, servicios integrados de autoempleo productivo, protección ante el desempleo, entre otros. Todo esto es lo que estamos trabajando bajo este marco. Y voy a pasar a contar algunas de las iniciativas que estamos discutiendo en este momento, elaborando y ya por lanzar. Por su parte, los gobiernos regionales y locales deben adecuar sus instrumentos de planeamiento, de modo que estos desarrollen objetivos y lineamientos de este PET, de este Plan Nacional de Empleo Decente, bajo su competencia, considerando el contexto y las características propias de la problemática que atienden los servicios en sus territorios. De esta manera, a nivel territorial, la PET se vincularía con los planes regionales de desarrollo concertado y con el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional de los gobiernos regionales y locales. Por último, una de las principales consultas en las reuniones de diciembre del 2020 con los representantes de los gobiernos regionales fue la implementación del PET a nivel regional, por lo que solicitaban una mayor capacitación o determinación de funciones o cambio de funciones que su implementación implicaría. Esta consideración está siendo atendida en el diseño de implementación del Plan de Empleo Decente a nivel nacional. Ahora, bajo este marco, ¿cuáles son las estrategias concretas que estamos trabajando para este año? En primer lugar, el fortalecimiento de los centros integrados Formaliza Perú, que van a dejar de ser una oficina de atención al ciudadano para tener un enfoque articulado en el campo junto con los GORES para ayudar a la formalización del empleo, teniendo en cuenta que muchas empresas son parcialmente formales en realidad en situaciones digamos, en su funcionamiento. Algunas tienen RUC, pero no tienen empleo en planilla cuando deberían tenerlo, por ejemplo, o tienen algún grado de incumplimiento de la norma. Entonces, la idea es que estos centros de Formaliza Perú ayuden a las empresas a proceder con su formalización completa, digamos, de tal manera que no solo tengan RUC, que es lo que todas buscan, sino también se formalicen a nivel laboral, de salud y seguridad en el trabajo, etc. 2. La aprobación de una propuesta de incentivos para la contratación formal de jóvenes en empresas de la micro y pequeña empresa, que busque que más de 100.000 jóvenes de 18 a 29 años cuenten con un contrato de trabajo formal y mayores competencias laborales. Esta es una iniciativa de esta gestión bajo la cual lo que se está, digamos, lo que estamos elaborando, y esto todavía esperamos lanzarlo en la primera mitad de este año, es mecanismos de incentivo a las empresas de tal manera que ellas coloquen en planilla a la mayor cantidad de gente con la que ya trabajan. Las empresas pueden trabajar mediante terciarización, mediante contratos temporales, y lo que buscamos es que esta gente que está trabajando de manera flexible, de manera, digamos, no permanente en la empresa, entre con un puesto de trabajo permanente, digamos, y formal en la empresa para la que ya trabaja. Y para esto estamos proponiendo mecanismos de incentivos que estamos elaborando en este momento en el Ministerio de Trabajo. 3. Verificación de las empresas inscritas en REMIPE, especialmente de aquellas que reciben beneficios del Estado, por ejemplo, ganadoras de licitaciones públicas, ya que actualmente, por ejemplo, de cada 10 empresas proveedoras del Estado, 4 no registran ningún trabajador en planilla. Entonces vamos a hacer un análisis de estas empresas dentro de REMIPE y ver cuáles son efectivamente activas y cuáles están funcionando para purgar, digamos, empresas que no estén ni formales ni funcionando en este momento. En cuarto lugar, potenciar la fiscalización laboral para un mayor seguimiento a los trabajadores formales contratados en planilla. Monitorear si salieron de planilla luego de la fiscalización, sobre la base de aplicativos informáticos, casilla electrónica y otras herramientas. Entonces vamos a profundizar la labor de SUNAFIL para verificar que la formalización no ocurra solo a nivel tributario con la SUNAT,
sino también a nivel laboral. Entonces, el trabajo de SUNAFIL en este sentido es fundamental. A corto plazo, esta estrategia se centrará en formalizar a los más de 1.2 millones de trabajadores informales en empresas formales registradas en la SUNAT en zonas urbanas, según la encuesta nacional de hogares, y concentrados principalmente en actividades de servicio, comercio e industria, así como empresas de hasta 10 trabajadores, es decir, en las micro y pequeñas empresas. Además, la SUNAT reporta a más de 1.9 millones de empresas activas, de las cuales solo alrededor de 300.000 empresas declaran trabajadores en planilla electrónica. Como nosotros sabemos, la informalidad se concentra en la micro y pequeña empresa. Entonces, es allí donde vamos a tener todos estos mecanismos de incentivos y fiscalización para empujar a que estas empresas vayan formalizándose en temas laborales poco a poco a partir de esta iniciativa. Entonces, hasta ahí nuestra respuesta a la primera pregunta. Paso a la segunda pregunta. El tema 2 es avances de la comisión encargada de redactar el nuevo Código Laboral. Mediante resolución ministerial 232/2001 TR, publicada el 27 de noviembre del 2021, se crea la Comisión Sectorial de Naturaleza Temporal, dependiente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, encargada de elaborar una propuesta de anteproyecto de Código de Trabajo que luego sea sometida a un amplio proceso de diálogo sociolaboral tripartito en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, CNTPE, considerando también los aportes de la sociedad civil. Esta comisión sectorial está conformada por los siguientes integrantes: el viceministro de Trabajo, quien la preside, el viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, un representante del despacho ministerial, el secretario técnico del Consejo Nacional del Trabajo, la jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, el director general de Trabajo, el director general de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo y la directora general de Promoción del Empleo. La comisión sectorial tiene un plazo de 120 días calendario contados desde su instalación para presentar un informe final que contenga la propuesta de anteproyecto de Código de Trabajo. Este plazo vence el lunes 4 de abril del 2022. Tenemos ya un mes de trabajo en esta propuesta de Código Laboral. Nos queda entonces los siguientes 3 meses prácticamente, un poco menos, para terminar una primera propuesta de Código Laboral. Para tal efecto, la Comisión Sectorial debe analizar y evaluar el contenido normativo de la propuesta del proyecto de Ley General de Trabajo presentada por la Comisión Técnica Sectorial, creada por Resolución Ministerial 138/2012 TR y sus antecedentes. Asimismo, debe analizar y evaluar las implicancias jurídicas, sociolaborales y económicas de la propuesta de anteproyecto de Código del Trabajo. La instalación de la comisión sectorial se llevó a cabo el 3 de diciembre del 2021, luego de lo cual se definieron la periodicidad de las sesiones, las pautas metodológicas y la distribución de un primer bloque de temas a ser revisados y analizados entre los miembros de la comisión. Además, se ha considerado de suma importancia contar en esta primera fase con los aportes de los actores sociales para identificar los aspectos que consideran más relevantes para la elaboración de las propuestas de anteproyecto de Código de Trabajo. En este sentido, se ha cursado comunicaciones a las centrales sindicales y gremios empresariales que participan en el CNT, solicitándoles la remisión de aportes y o comentarios que consideren convenientes sobre los principales temas que debiesen revisarse o modificarse de nuestra legislación laboral para ser considerados como parte de un futuro Código del Trabajo. Luego de lo cual se ha previsto convocarlos a una reunión con la comisión sectorial para profundizar sobre los temas que hubiesen planteado. Esto recordando que conforme lo establece la Resolución Ministerial 232/2021 TR, la propuesta que elabore la comisión sectorial será sometida a un amplio proceso de diálogo sociolaboral tripartito en el CNT, considerando también los aportes de la sociedad civil. Para el mes de enero del 2022 se ha previsto la presentación y debate del primer bloque de temas revisados y analizados por los miembros de la comisión. Esta dinámica continuará en el mes de febrero y en la primera quincena de marzo del presente año, luego de lo cual se procederá a sistematizar la información y paralelamente construir el diagnóstico sobre la situación laboral en la que se desarrolla
desarrolle la propuesta de anteproyecto de Código del Trabajo, a fin que la Comisión Sectorial emita su informe final el 4 de abril de 2022, de acuerdo al plazo señalado en la Resolución Ministerial 232-2021-TR. Hasta ahí la respuesta al tema 2. Tema 3. Informe detallado sobre las acciones promovidas desde su sector para investigar las denuncias de contrataciones irregulares en salud en la gestión del presidente del directorio, Mario Carhuapoma. De acuerdo con la ley número 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud, ESalud es un organismo público con autonomía técnica y administrativa, económica y financiera, presupuestal y contable, por lo que dicha entidad cuenta con plena autonomía para designar y o contratar a sus servidores, así como para ejercer su potestad sancionadora respecto a los servidores que no cuentan con calidad de funcionarios. Por ello, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, MTP, a través de su oficial de integridad y de la Secretaría de las Autoridades de los órganos instructores del procedimiento administrativo disciplinario, PAT, únicamente cuentan con competencias para realizar investigaciones respecto al funcionario Mario Carhuapoma y Arce, así como a todo funcionario público, mas no a servidores que no son funcionarios públicos, como por ejemplo algunos asesores que están en calidad de confianza. En esta medida, a continuación se detallan las acciones realizadas para investigar las denuncias sobre designaciones y o contrataciones en ESalud. 1. Denuncia difundida en la plataforma web de YouTube Epicentro TV por el presunto nepotismo en la designación de su asesor, el señor Roberto Bedón Serpa, ya que su resolución de designación cuenta con el visto bueno de su medio hermano, el señor César Nieto Serpa, entonces gerente central de gestión de las personas, como también por las contrataciones irregulares de asesores y personal de confianza, así como a los presuntos nombramientos y ascensos ilegales en cargos directivos debido a que no se cumplirían los requisitos para ocupar los cargos. ¿Cuál es el estado de esta denuncia? Dicha denuncia se encuentra en evaluación del oficial de integridad del Ministerio de Trabajo, quien solicitó información documentada sobre los hechos, materia de denuncia, en primer lugar al señor Mario Carhuapoma Yancé a través del oficio número 288-2021 MTP de fecha 6 de octubre del 2021, quien atendió el requerimiento de información mediante el oficio número 112 PE ESalud 2021 de fecha 13 de octubre del 2021, adjuntando el informe número 155 SGGI GPORH GCGP ESalud 2021 de la Subgerencia de Gestión de la Incorporación de la Gerencia Central de Gestión de las Personas, donde se detalla el trámite seguido para la designación de los funcionarios de confianza de salud durante su gestión. Por principio de reserva y como esta información está todavía bajo investigación, no se puede hacer público el descargo hecho por el señor Carhuapoma por ahora, pero se espera tener un resultado de esta investigación que está realizando el Ministerio de Trabajo para el mes de febrero. Entonces, ya se solicitó información al señor Mario Carhuapoma, él ha respondido, estamos evaluando esta respuesta junto con toda la información necesaria para investigar este caso de supuesto o de presunto nepotismo, y se ha hecho también solicitud de información a el órgano de control institucional, la OSI de Salud, a través del oficio 289-2021 MTP, al respecto, mediante el oficio 1400 de la OSI de Salud, de fecha 18 de octubre de 2021, la OSI de Salud contestó el requerimiento de información formulado precisando que emitió el informe de orientación de oficio 074-2021 OSI, designación de funcionarios sin previa evaluación y cumplimiento de perfiles de puestos en cargos de confianza, el cual fue remitido a la Presidencia Ejecutiva de Salud para la elaboración de un plan de acción sobre las medidas correctivas y preventivas con relación a las situaciones adversas identificadas en dicho informe. Este informe está disponible en la página web de Contraloría, así que todos los congresistas y la opinión pública en general pueden acceder a este informe ya elaborado por la OSI de Salud. A su vez, OSI de Salud informa que se encuentra ejecutando el servicio denominado Verificar el cumplimiento de la ley de nepotismo
ley número 26771 y su modificatoria, la ley número 30294, por los casos de los señores Albino César Nieto Serpa y Roberto José Bedón Serpa, ex gerente central de gestión de personas y asesor 3 de presidencia ejecutiva. Este servicio de la OSI está actualmente en ejecución. Se solicitó también información a la señora Carolina Linares Barrantes, ex gerenta general de salud, a través de la carta número 0172-2021, Ministerio de Trabajo, de fecha 3 de octubre del 2021, quien no ha atendido el requerimiento de información hasta la fecha. Entonces, estas son las 3 pedidos de información que ha hecho el Ministerio de Trabajo al señor Carhuapoma, a la OSI de Salud y a la señora Carolina Linares Barrantes, y el estatus de esta investigación está todavía en proceso y se espera tener resultados en febrero. 2. Denuncia del programa periodístico Panorama de fecha 31 de octubre del 2021 que se encuentra publicada en un enlace de YouTube concerniente a presuntas irregularidades en las designaciones del personal de confianza, precisándose en el reportaje los cuestionamientos a las siguientes designaciones. 1. Señor José Hernández Sanchante en el cargo de director de la red asistencial de ICA, ya que habría sido destituido en el cargo de director de Hospital Regional de ICA. 2. De la señora Ruth Johanna Guevara Flores en el cargo de jefa de división de la Gerencia Central de Asesoría Jurídica, puesto que no tendría formación académica y experiencia específica para el cargo. Y 3. La designación de la señora Georgette Farfán Guevara en el cargo de jefa de la Oficina de Atención Ambulatoria del Hospital Rebagliati. Estas denuncias se encuentran en evaluación del oficial de integridad del Ministerio de Trabajo, quien solicitó información documentada sobre los hechos denunciados al presidente ejecutivo de Salud a través del oficio número 358-2021, Ministerio de Trabajo, de fecha 1 de noviembre de 2021, el cual fue atendido con el oficio número 138 PE Salud 2021, de fecha 8 de noviembre de 2021, adjuntándose el informe número 033 GPORH GCCP Salud 2021, de la Gerencia de Política y Organización del Recurso Humano de la Gerencia Central de Gestión de las Personas, en la que se detalla el trámite seguido en las designaciones cuestionadas. Esta información también está bajo análisis y esperamos tener los resultados en febrero. 3. Denuncia difundida a través del programa periodístico Panorama de fecha 7 de noviembre del 2021, concerniente a presuntas irregularidades debido a documentación presuntamente falsa en la designación de la señora Georgette Farfán Guevara en el cargo de jefa de la Oficina de Atención Ambulatoria del Hospital Rebagliati. Dicha denuncia se encuentra en evaluación del oficial de integridad, quien solicitó información documentada sobre los hechos denunciados al presidente ejecutivo de Salud a través del oficio 0363-2021, Ministerio de Trabajo, de fecha 8 de noviembre del 2021, el cual fue atendido mediante el oficio 139P Salud 2021, de fecha 15 de noviembre del 2021, remitiéndose el informe 038 GPORH GCCP Salud 2021 de la Gerencia de Políticas y Organización de Recursos Humanos de la Gerencia Central de Gestión de las Personas, donde se detalla el trámite seguido en la designación señalada. Es importante señalar que la información detallada en los puntos 1, 2 y 3 del presente documento se encuentran en evaluación por parte del oficial de integridad del Ministerio de Trabajo, por lo que los resultados de la investigación serán remitidos a las autoridades competentes a más tardar en el próximo mes de febrero del 2022. De igual manera, se informa que mediante oficio 070-2021, Ministerio de Trabajo, de fecha 29 de diciembre del 2021, la Secretaría de las Autoridades de los órganos instructores del PAT del Ministerio de Trabajo remitió a la Secretaría Técnica PAT, es decir, Procedimiento Administrativo Disciplinario de Salud, los oficios 0294 y 0304-2021 DP, referidos a presuntas irregularidades en la designación, contrataciones de funcionarios y servidores de salud, a efectos que, en el marco de sus competencias, las cuales no involucra al presidente ejecutivo de Salud, se realicen las acciones conducentes a la determinación de responsabilidades en el marco de la ley número 357, Ley del Servicio Civil. Entonces, estas son las acciones que está tomando el Ministerio de Trabajo en cuanto a las denuncias sobre contrataciones
irregulares en salud. Y hasta aquí las respuestas a las 3 preguntas planteadas. Agradecemos al señor Camilo León Castro, viceministro de Promoción del Empleo, ¿no? Por su participación en esta sesión de la Comisión de Trabajo. Esperamos contar con la ministra de Trabajo en una próxima sesión. Los señores congresistas que lo requieran pueden formular sus preguntas o comentarios. Por mi parte, me parece importante que el viceministro nos informe sobre las polémicas y medidas concretas de que está tomando frente al incremento del desempleo y a la precariedad laboral en nuestro país. Se está evaluando la necesidad de contar con un seguro por desempleo. Nuestro país ha sido observado reiteradamente por incumplir convenios internacionales ratificados como el 44 y el 88 de la OIT sobre protección frente al desempleo. Se cuenta con una propuesta integral de protección frente al desempleo, ¿no? Cedo la palabra a algún congresista que desee intervenir. Por favor, adelante. ¿Algún congresista que quiera hacer el uso de la palabra? Señor viceministro Camilo León, por favor, responda a la pregunta que le hice. Adelante, gracias. Ok, muchísimas gracias. Efectivamente, el problema del desempleo ocupa o está relacionado con más o menos el 5% de la fuerza de trabajo, dado que históricamente en el Perú, dado que no hay un seguro de desempleo, la gente cuando pierde su empleo no es que se queda sin empleo, simplemente tiene que buscar un trabajo de manera informal. Es por eso que desde hace mucho tiempo se plantea que el problema en el Perú está relacionado a la informalidad más que al desempleo. Sin embargo, el desempleo sí ataca aproximadamente el 5% de la fuerza laboral y es un problema que hay que atender y que tiene múltiples implicancias. En ese sentido, estamos trabajando una propuesta realizada por la OIT, justamente por funcionarios de la Organización Internacional de Trabajo, que han venido elaborando una propuesta de seguro de desempleo para el Perú y cuyos primeros resultados ya nos los han mostrado. Básicamente consistiría en un aporte monetario a la persona desempleada, una prestación monetaria a quien pierde su empleo, combinada con una serie de políticas para que busque nuevo empleo, para ayudarlo a encontrar nuevo empleo. Entonces se le paga un monto de dinero por un tiempo mientras se le ayuda a encontrar un nuevo empleo. Esa es la propuesta general. ¿Cómo se financia esto? Evidentemente esto tiene que partir del financiamiento de la misma persona cuando trabajaba, o sea, una parte de su sueldo tendría que financiar este seguro de desempleo en el caso de que esta persona pierda el empleo en algún momento, combinada con otros aportes del Estado. ¿Cuánto costaría esto exactamente? ¿Cuál sería el monto, digamos, del salario que podría financiar un seguro de desempleo? Es algo que en este momento está todavía en discusión. Estamos esperando un afinamiento de la propuesta y ya tenemos unos primeros resultados, pero que todavía no estamos listos para presentar porque hay observaciones a la propuesta. Entonces, estamos trabajando en ese sentido. Esa es la primera respuesta. Muchas gracias, señor viceministro Camilo León Castro. ¿No? Entonces, bueno, gracias por su participación también en esta sesión de la Comisión de Trabajo.
puede usted retirarse de la plataforma como usted le conviene, o también puede quedarse, depende de usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Como segundo punto de agenda tenemos la sustentación del proyecto de ley 453-2021-CR que propone permitir dentro del marco de sus competencias a los gobiernos regionales y locales brindar capacitación laboral con estándares de calidad a jóvenes ante el impacto del COVID-19 en el empleo juvenil en el Perú. Por parte de su autor, el congresista Idelso García Correa, a quien le damos el uso de la palabra. Adelante, congresista Idelso García. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a todos los congresistas que están en esta plataforma y que conforman esta comisión. ¿Podría dar acceso a las diapositivas, por favor? Secretario técnico, por favor, dar la facilidad para que... Sí, sí, presidente, el congresista está habilitado para poder exponer con sus diapositivas. Listo, gracias. Adelante, congresista García. Para poner la diapositiva. Ya. Un minuto para poner las diapositivas, presidenta. Listo, listo. Ay, ¿qué pasó con mi diapositiva? Se cerró. Compañera Isabel, disculpa, buenas tardes, colega. Aprovecho este paréntesis para justificar mi tardanza. Tuve problemas técnicos, no pude ingresar a la hora. Muchas gracias. Secretario técnico, por favor, anótale su asistencia. Sí, sí, presidenta, congresista Quiroz, ¿no es cierto? Sí. Ok. Muchas gracias, señorita presidenta. Gracias. Listo, listo.
ponga, porque si no, no va a poder pasar él. Secretario técnico, por favor, mejor póngalo usted. Hola. Un momentito, Presidenta, voy a ver si lo puedo hacer. Un momentito, por favor. Por Sí, favor. se le han enviado las Sí, diapositivas. enviado. Para eso lo instalé antes. Ya, muchas ¿Sí? gracias, muchas ¿Se gracias, visualiza? Presidenta, y muchas gracias a... ¿Se visualiza? Sí, ya, muchas gracias, secretario técnico. Adelante, congresista García. Muchas gracias. Bueno, vamos a sustentar el proyecto de ley 453/2021. Ley que permite, dentro del marco de sus competencias, a los gobiernos regionales y locales brindar capacitación laboral con estándares de calidad a jóvenes ante el impacto del COVID-19 en el empleo juvenil del Perú. La presente ley tiene por objeto permitir que dentro del marco de sus competencias, los gobiernos regionales y locales, al desarrollar acciones para brindar capacitación laboral en estándares de calidad a jóvenes que en este caso terminaron 5º año de secundaria y no han tenido la oportunidad de poder estudiar una carrera técnica o una carrera universitaria, se ven en la obligación de poder tener un trabajo como obreros. Y lo que con esta ley lo que se pretende es de que estos jóvenes tengan la capacitación a través de los gobiernos regionales y locales, contar con una capacitación en lo que es oficios. Entonces, el objetivo es capacitarlos a estos jóvenes para que tengan una nueva oportunidad laboral y puedan ser preparados en albañilería, en carpintería metálica, en tantos oficios que hay para poder prepararlos en el campo laboral, ¿no? Por favor, seguimos avanzando. La aplicabilidad de la norma. La presente ley es aplicable por el impacto económico que ha tenido la pandemia por el COVID-19, donde se aprecia que durante el año 2020 hubo un crecimiento sostenido de la tasa de desempleo juvenil. Así, la tasa de desempleo en jóvenes se incrementó progresivamente. En el 2019 teníamos 8,6 y para el 2020 hemos tenido casi el aumento del 50% de desempleo. ¿Esto qué nos hace pensar? De que nosotros tenemos que dar una mirada a la juventud para dar una mejor oportunidad laboral a través de los gobiernos locales, gobiernos regionales y a través también del Ministerio del Trabajo. Entonces, esta norma es lo que pretende, es la capacitación en oficios a todos nuestros jóvenes. Sigamos adelante, por favor. Ahí tenemos un cuadro estadístico de la tasa de desempleo juvenil por grupo etario y vemos que en estos 2 últimos años ha crecido la tasa de desempleo y por lo tanto es necesario fortalecerla a través de nuestros gobiernos regionales, gobiernos locales y a través también del Ministerio del Trabajo, ¿no? Avancemos.
En los gobiernos locales y los gobiernos regionales hay disposiciones generales que tienen ellos una política de capacitación a través de las diferentes, de los diferentes proyectos y a través de las diferentes unidades ejecutoras. Lo que pretendemos aquí es de que se cree esta ley para dar una oportunidad y un soporte educativo a todos nuestros jóvenes, ¿no? Y asimismo a través también de los gobiernos regionales, a través de la ley de municipalidades, que también tienen programas sociales de desarrollo laboral para toda nuestra población, ¿no? Pero específicamente necesitamos que este proyecto sea para toda la juventud que no tuvo una oportunidad de estudiar alguna carrera técnica o superior o universitaria. Adelante, por favor. La capacitación laboral, ¿no? Si bien es cierto que en el Perú existe actualmente el Programa Nacional de Centros Juveniles, el cual es una organización encargada de administrar el Sistema Nacional de Reinserción Social y ejecutar las medidas socioeducativas impuestas a la ley y a los adolescentes en conflicto con la ley penal, de manera concertada y articulada con las entidades públicas del sector privado y organismos no gubernamentales. Lo cierto es que a la fecha no existe una red de centros que permita a nivel nacional el poder brindar el servicio de capacitación en diversos oficios, como carpintería metálica, como carpintería, albañilería, soldadura, pintura y mecánica y otros, ¿no? Con los debidos estándares de calidad que por ende permita a estos jóvenes gozar de certificaciones que acrediten haber sido capacitados debidamente y por lo tanto les dé un valor agregado a su currículum vitae, constituyendo estos centros de capacitación potenciadores de capital humano de todos los jóvenes del Perú. Por eso, Presidenta, es que hemos creído conveniente hacer este proyecto de ley para que dentro de la comisión se pueda discutir o aclarar algunas dificultades que tenga para poder aprobar este proyecto de ley, ¿no? Adelante, Costo de la norma. Sectores afectados. La norma no genera impacto negativo en el sector económico alguno del país. Efectos monetarios. La presente medida no tiene efectos monetarios. Puede que no es una ley que incida en las decisiones de política monetaria, ni mucho menos genere efectos adversos sobre las expectativas acerca del desempeño futuro de los precios de la economía nacional. Impacto económico. La norma no impacta negativamente en el desenvolvimiento del Producto Bruto Interno del país ni en otros grandes agregados económicos. Impacto presupuestal. La presente iniciativa no genera ningún costo en el erario nacional, puesto que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo realiza modificaciones en su presupuesto sin que ella genere gasto adicional que impacte en el presupuesto público. Relación con las políticas del Acuerdo Nacional. Desde el punto de vista de la relación con las políticas del Acuerdo Nacional, la iniciativa legislativa en cuestión se enmarca en la misma dirección que las políticas del Acuerdo Nacional, particularmente con la política número 14, acceso al empleo digno y productivo. Esto porque esta política señala que el Estado se compromete a promover y propiciar en el marco de una economía social de mercado la creación descentralizada de nuevos puestos de trabajo en concordancia con los planes de desarrollo nacional, regional y local, para lo cual se implementarán programas públicos de capacitación laboral acorde a las economías locales y regionales, que es lo que buscan también la presente norma, con la capacitación laboral con estándares de calidad que permitan a los jóvenes entre 15 y 29 años el estar debidamente calificados en el desempeño de oficios acorde a la oferta laboral de sus localidades. Adelante.
Adelante, por favor. Ya. Muchas gracias. Pido a usted, Presidenta, y a través también de usted a los colegas congresistas, es un proyecto que va a dar oportunidad a todos los jóvenes y por lo tanto pido a todos los colegas puedan apoyar con un voto a favor de este proyecto de ley. Muchas gracias, Presidenta. Agradecemos al congresista Idelso García Correa por su presentación. Si algún congresista quisiera intervenir, por favor, adelante. Bueno, a continuación tenemos la sustentación y debate del dictamen recaído en el proyecto de ley 718-2021-CR, que propone establecer los criterios para la evaluación y reajuste de la remuneración mínima vital y su prioridad. Secretario técnico, proceda a sustentar la propuesta, por favor. Sí, Presidenta. Ya de ahí que sigue. Sí, Presidenta, entonces paso a explicar la propuesta de dictamen que recaído en el proyecto de ley 718, el cual propone establecer los criterios para la evaluación y reajuste de la remuneración mínima vital y su periodicidad. Este proyecto proviene del Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa de la congresista María Agüero, el cual, como ya dije, propone establecer un conjunto de criterios encaminados a evaluar y considerar el reajuste de la remuneración mínima vital y la periodicidad de la misma. ¿Cuál es el contenido de esta iniciativa? Este proyecto plantea, ¿no?, que la remuneración mínima sea regulada anualmente por el Poder Ejecutivo mediante un decreto supremo con participación de las organizaciones que representan a los trabajadores y también, por supuesto, a los empleadores. Los criterios que se plantean en este proyecto son la inflación. Me refiero a los criterios que se emplearían para regular justamente la remuneración mínima son la inflación, el costo de vida, las necesidades de los trabajadores, los niveles de productividad de los trabajadores y las proyecciones del marco macroeconómico multianual. O sea, este proyecto propone 5 criterios a considerar. Luego también, ya desarrollando los momentos para cada uno de estos indicadores, este proyecto considera que en el tercer trimestre de cada año, el Ministerio del Trabajo y el INEI establecerán ¿no?, el valor correspondiente a la canasta básica familiar y también efectuarán el estudio correspondiente a los niveles de productividad. Luego, en el tercer trimestre de cada año, este proyecto plantea que las organizaciones representativas de los trabajadores y empleadores presenten al Ministerio de Trabajo sus propuestas fundamentadas sobre lo que sería, ¿no?, el monto de reajuste de la remuneración mínima. Y que en el curso del cuarto trimestre el Poder Ejecutivo fijaría la nueva remuneración mínima vital para el año siguiente. Las opiniones que se han solicitado para este proyecto fueron orientadas al Ministerio de Economía, al Ministerio de Trabajo y a la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, a la Confederación General de Trabajadores del Perú, a la Confederación de Trabajadores del Perú y a la Central Autónoma de Trabajadores del Perú. Solamente hemos tenido respuestas. Bueno, la Cámara de Comercio de Lima nos envió también una opinión, como también la Central Autónoma de Trabajadores del Perú. Así que todavía no hemos recibido respuestas por parte del Ejecutivo. Pero podemos ir diciendo, ¿no?, que, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima, ellos se han pronunciado negativamente sobre el proyecto. Señalan que no se estaría cumpliendo con el artículo 24 de la Constitución, que dispone que como un requisito para
establecer estas remuneraciones, se tiene que contar con la participación de las organizaciones que representan a los trabajadores y a los empleadores. Ahora, claro que están ahora constituidos, ¿no?, en el Consejo Nacional de Trabajo. En cuanto a la periodicidad, ellos consideran que no sería razonable una modificación anual de la remuneración mínima. Sería muy poco tiempo para evaluar los criterios. Por eso que señalan o recuerdan que en el Consejo Nacional de Trabajo había un acuerdo, según ellos, para reajustar esta remuneración cada 2 años. La Cámara de Comercio propone, en vez de 5 o 4 criterios, propone solamente 2, que serían la inflación y el nivel de productividad. Después señalan que el estudio de productividad no solo debería estar a cargo del sector trabajo o el INEI, sino también que deberían participar el Ministerio de Economía, el Banco Central de Reserva, u otros técnicos, expertos, ¿no?, que vengan justamente los trabajadores y los empleadores. En cuanto a la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, ellos están de acuerdo con el proyecto, consideran que con el mismo se cumplirá con el mandato constitucional y también servirá para establecer justamente la prioridad y los criterios que están acordes con el desenvolvimiento económico y social del país. Añaden también que el Consejo Nacional del Trabajo adoptó parámetros y una periodicidad que nunca se aplicaron. Ellos cuestionan que el aumento de la remuneración mínima haya venido siendo objeto, ¿no?, de instrumento político por parte de sucesivos gobiernos. Estiman que los beneficios derivados del crecimiento económico deben tener un efecto redistributivo y justamente las remuneraciones mínimas son un mecanismo adecuado para otorgar mayor capacidad adquisitiva a las familias como agentes económicos. También opinan que el incremento de la remuneración mínima es un mecanismo que aumenta la demanda y expande la economía, es decir, redunda, ¿no?, en beneficios para justamente las propias empresas. Finalmente, ellos estiman que los sueldos y salarios se van depreciando, ¿no?, y van perdiendo, ¿no?, capacidad adquisitiva, más aún con el mecanismo de la paridad cambiaria en una economía dolarizada. Y finalmente ellos también consideran que los salarios mínimos tienen una función, ¿no?, como un elemento integrante de las políticas destinadas a poder superar las condiciones de pobreza y también reducir la desigualdad distributiva. Unas consideraciones adicionales para este dictamen. Aquí al lado derecho se observa lo que correspondería ser la evolución en soles del monto de la remuneración mínima vital del año 91 al 2018, que fue el último incremento. Uno de los meses y los años que se observa en esta evolución, se advierte que esta se ha dado, pues, no de manera, digamos así, poco ordenada, y no hay una periodicidad respecto a los incrementos que se han suscitado en estos años. Por ejemplo, las cifras o los aumentos se han dado, por ejemplo, de un mes a otro, o sea, en 2 meses había un aumento, y en otros momentos, ¿no?, el incremento se ha dado casi después, bueno, no se da después de 4 años. Por ejemplo, ya de 2018 ya se van a cumplir casi 4 años desde que no se ha incrementado esta remuneración mínima vital. Y luego también añadir que esto de las remuneraciones mínimas vitales es un mecanismo que se aplica en la mayoría, bueno, más del 90% de los países que son miembros de la OIT, donde este mecanismo tiene un carácter vinculante. La idea de fondo que se recoge en este predictamen es lo que se quiere es plantear un conjunto de criterios que se podrían tomar en cuenta para superar los márgenes de discrecionalidad y también a veces las tendencias ideológicas que diversas
administraciones gubernamentales han venido utilizando para incrementar o manejar las remuneraciones mínimas vitales, buscando con esto justamente restarle, ¿no?, incertidumbre a este mecanismo, que forma parte de los temas vinculados a los sueldos y salarios en el país. Entonces, esta propuesta, de hecho, toma en cuenta que existen espacios de concertación y de diálogo, como lo es, por ejemplo, el Consejo Nacional del Trabajo, que ya se mencionó, donde incluso hay que resaltar que han existido o existen grupos técnicos que han tenido el encargo precisamente de establecer criterios técnicos y consensuados. Por ejemplo, en el año 2005 existió un comité técnico que, conformado por funcionarios del Ministerio de Economía y del Ministerio de Trabajo, que preparó un informe que dio cuenta justamente de la evolución normativa y la incidencia económica de la remuneración mínima vital en el Perú. Y también propusieron, ¿no?, un método para su revisión permanente. Luego, bueno, posteriormente ya conocemos que existe una Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos al interior también del Consejo Nacional de Trabajo, que ya desde 2019 tiene el encargo justamente de consensuar los criterios técnicos para poder afinar e institucionalizar el cálculo que se hace de esta remuneración mínima vital. Entonces, visto esto, se ha planteado un texto sustitutorio que se diferencia un tanto de la propuesta del proyecto de ley. Por ejemplo, en el objeto de la ley, claro, lo que se busca es justamente establecer los criterios para determinar la remuneración mínima y también la periodicidad de su ajuste. En cuanto a la periodicidad, se ha propuesto que el reajuste de esta remuneración no podrá hacerse antes, ¿no?, del primer año transcurrido desde su último aumento, ni después del segundo tras dicho incremento. Los criterios que se han optado son 4 en este caso, que es la inflación, el costo de vida, los niveles de productividad y las proyecciones del marco macroeconómico multianual, que son criterios que tienen un respaldo cuantitativo, es decir, detrás de esto hay cifras, ¿no?, comprobables, verificables. Entonces, serían los 4 criterios. Luego, bueno, está aquí el artículo 4, que corresponde a las fuentes de información de esos criterios. Entonces, el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, junto con el INEI, podrán establecer el valor de la canasta básica familiar. En cuanto a los niveles de productividad, está también el Ministerio de Trabajo, el INEI, y tomando en cuenta la data dada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central de Reserva, y también otros, ¿no?, de repente técnicos que representen a los trabajadores y los empleadores. En cuanto a la inflación, es el INEI quien podría dar la información. Y finalmente, en cuanto al marco macroeconómico multianual, es el Ministerio de Economía, que es parte, por supuesto, de sus competencias. Luego, en el artículo 5, se menciona que justamente también las organizaciones que representan a los trabajadores y a los empleadores presentan al Ministerio de Trabajo justamente sus propuestas, ¿no?, orientadas justamente a contemplar los reajustes de esta remuneración mínima vital. En cuanto a, finalmente, el artículo 6, que sería la magnitud del incremento, esto lo hace, por supuesto, el Poder Ejecutivo, siguiendo los criterios y la periodicidad que se están planteando en esta propuesta, con la participación, por supuesto, de las organizaciones representativas en el contexto del Consejo Nacional de Trabajo. Eso sería, Presidenta, la sustentación correspondiente a este dictamen. Gracias, secretario técnico. La palabra, señora presidenta. Listo, ya. Adelante, congresista Agüero. Bueno, señora presidenta, por su intermedio a nuestros colegas, que yo sé que este proyecto de ley, por ser de justicia y de contenido técnico, va a tener su respaldo. Solamente que en esta oportunidad, en vista que en el predictamen no está la opinión del Ministerio de Trabajo,
solicito se postergue el debate para la próxima sesión, señora presidenta. Ok, ya. Oh, gracias, Lista Agüero. Bueno, si algún otro congresista quisiera hacer el uso de la palabra. No. Ya. Bien. Culminada la sustentación, abrimos a una ronda de intervenciones, pero como ha pedido la congresista Agüero que se espere para la próxima sesión, ¿no? Entonces, finalmente tenemos la votación que quedó pendiente del dictamen recaído en el proyecto de ley 173-2021-CR, que propone la protección de personas con discapacidad severa al cumplir la mayoría de edad. A partir de la nueva fórmula legal consensuada en la sesión del martes 4 de enero, el secretario técnico proceda a presentar la fórmula legal final a efectos de proseguir con la votación de dicho predictamen. Sí, presidenta. Si me permite. ¿Aló? Señora presidenta, si me permite, disculpe, antes de ir a la votación del dictamen. Ok, ya. Adelante, congresista Quiroz. ¿Sí me escucha, no? Sí, le escuchamos, sí. Sí, en el marco respecto a el proyecto de ley 173, que propone la protección de personas con discapacidad severa al cumplir mayoría de edad a partir de una nueva fórmula legal, como usted está manifestando, solicito se retire la parte donde dice siempre que dicho hijo no cuente con un trabajo formal. En el artículo 2A, en la medida que impediría que la persona con discapacidad trabaje, porque si lo hacen perderían el pago de este beneficio, ¿no? En ese sentido, la persona con discapacidad severa tiene poca preparación básica y por lo tanto su remuneración sería mínima o muy poca y los padres seguirían cuidando. En ese sentido, actualmente la persona con discapacidad mayor de edad tiene seguro, pero si es que trabajan, pierden el seguro, lo cual no tiene sentido. Por lo tanto, este beneficio del bono debe ser permanente, ¿no? En ese caso, solicito, reitero, que se retire esta parte donde dice siempre que dicho hijo no cuente con trabajo formal. Eso nada más, señorita presidenta. Congresista Quiroz, propongo que veamos la presentación del texto sustitutorio para luego abrir un debate. Perfecto. Ajá, sí, listo. Entonces, continuamos. Secretario técnico, ¿por dónde continúa? ¿Se observa, presidenta, el PPT? Sí se ve, sí. Ok, gracias. Sí. Bueno. Secretario técnico, proceda usted a presentarlo. Sí, presidenta, le decía, continuando con lo que quedó pendiente de la anterior sesión ordinaria, donde justamente correspondía
ahora ver la fórmula legal emergente luego de los aportes de los congresistas en aquella sesión, que correspondía justamente a este dictamen, recaído en el proyecto 173, que proponía la Ley de Protección de Personas con Discapacidad Severa al cumplir mayoría de edad. ¿Qué cosa lo que ha considerado la Comisión de Trabajo? Se recogió la propuesta o la sugerencia del congresista Burgos respecto a un problema que había con la redacción, la parte semántica de la propuesta. También se tomó en cuenta la sugerencia del congresista Aragón de tomar en cuenta las opiniones del CONADIS, la Defensoría, el Ministerio de Trabajo. Luego, en virtud del artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y también del artículo 14 de la Ley 29.973, que habla justamente de consultar previamente las propuestas legislativas correspondientes a las personas con discapacidad, se ha considerado lo siguiente: recoger las sugerencias de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, de suprimir la excepción sobre la pensión no contributiva, dado que este es un beneficio directo a las personas con discapacidad severa, en pobreza extrema y sin ingresos o pensión, y el beneficio que se queda a través de la asignación familiar no es equiparable con ella. También se recoge la opinión de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú, en no tomar en cuenta la palabra severa en la propuesta, dado que la misma Ley 29.973 define que la persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales, de carácter permanente, que cuando interactúan con diversas barreras actitudinales y el entorno, no ejerza o puede verse impedida en ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las otras personas. Entonces, en virtud de todo esto, se ha propuesto un texto sustitutorio, justamente. Bueno, está arriba, no voy a leer todo, está el texto que dice no incorpora el artículo 2A a la ley tal. El objeto de la ley, que es el mismo de la sesión anterior, ¿no? Que la presente ley tiene por objeto garantizar mayor protección a las personas con discapacidad a través de la incorporación del artículo 2A a la ley 2599, etc. Entonces, aquí está el artículo 2, donde se incorpora el artículo 2A a esa ley 25.129, con el texto que ustedes visualizan, que dice: tienen derecho a percibir la asignación familiar los trabajadores que tengan a su cargo uno o más hijos mayores de 18 años, en condición de discapacidad física, mental, sensorial o intelectual, total y permanente, debidamente certificada, siempre que dicho hijo no cuente con trabajo formal. Eso es lo que estaría emergiendo luego de la sesión anterior. Y finalmente mostrar, bueno, la comparación de las propuestas. Al lado izquierdo tienen ustedes la propuesta de la sesión anterior, que se había presentado en aquella sesión, y esta es la propuesta actual, la que acabo de mencionar hace unos momentos. Entonces ahí se puede visualizar la diferencia entre ambas propuestas. Sí, Presidenta, entonces eso sería la sustentación correspondiente a lo que está pendiente respecto de este dictamen. Ok, gracias, secretario técnico. Muchas gracias por la presentación que dio. Abrimos una ronda de intervenciones y debates y si algún congresista quisiera hacer el uso de la palabra o quiera intervenir, adelante, por favor. Adelante, congresista Tudela, adelante, tenga usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Quisiera señalar que considero que sí tiene sentido que se hable en el texto del predictamen sobre incapacidad severa, porque el propósito de esta propuesta legislativa es, digamos, ayudar económicamente a quien lo necesita por no estar capacitado para trabajar, no prestar ayuda económica a quien, digamos, gana
poco más o simplemente la remuneración mínima vital. El sentido de este proyecto de ley es justamente ayudar a quienes, debido a una incapacidad severa, están incapacitados para trabajar. Y en ese sentido considero que es estrictamente necesario que se señale en el dictamen que se trata de una incapacidad severa, no cualquier incapacidad física, porque hay personas que tienen incapacidades físicas que sí pueden trabajar y que pueden percibir la remuneración mínima vital o incluso un sueldo por encima de la remuneración mínima vital. Entonces, pierde sentido que este predictamen no señale que la ayuda económica va para quienes no pueden trabajar debido a una incapacidad severa. Y en segundo lugar, quiero sugerir que en el artículo 2A se agregue que la discapacidad física, mental, sensorial o intelectual total y permanente tiene que estar debidamente certificada por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, porque creo que debe quedar claro quién es la entidad o cuál es la entidad que determina la discapacidad para evitar confusiones. Muchas gracias. Bueno, el criterio técnico de incapacidad es absoluta y permanente. No es discapacidad severa, si es por eso se señala así como lo dice en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y en salud también. Y algún otro congresista que quisiera hacer el uso de la palabra, por favor, adelante. Sí, señorita presidenta. Adelante. Yo nuevamente reitero como me está dando, y disculpe, no si me puede dar la palabra. Sí, adelante. Sí, lo que yo manifesté hace momento era que en lo que corresponde al artículo, se excluye en su defecto la parte donde indica siempre que dicho hijo no cuente con trabajo formal, específicamente lo que hace, incluso se ha indicado en el artículo 2, ¿no? Yo creo que no puedo reiterar más, sin embargo, se puede especificar ahí que si se aprueba esta, como está, vamos a lograr que las personas con discapacidad no trabajen, ¿no? Señora Presidenta, analizando ese tema, aquí hay un problema, ¿no? O habría un problema prácticamente que ver la fórmula o la forma en que el cuidador siga recibiendo ese beneficio, así la persona trabaje y también mantenga su seguro. Por eso reitero que se debe excluir en esta parte, ¿no? Donde indica siempre que dicho hijo no cuente con trabajo formal. Gracias, señora presidenta. Ok, gracias. Bueno, como decía este congresista Quirós, en el artículo dice bien claro, con discapacidad absoluta y permanente. O sea, no solamente dice con discapacidad, sino es con discapacidad absoluta y permanente. O sea, aquellos, digo niños, ¿no? Que muchos trabajadores tienen a su responsabilidad, ¿no? Ellos, o sea, nunca van a poder ni siquiera, por más que los padres quisieran que trabajase en algún lugar, no van a conseguirlo porque son extremadamente con discapacidad. Entonces, me hubiera gustado que usted visite algunos compañeros trabajadores que cómo están sus hijos, ¿no? Con este problema. Entonces, para que podría entenderlo. Entonces, ese es el espíritu, congresistas, darle un apoyo a estos padres, porque cuando cumplen la mayoría de edad, ¿no? Muchos de ellos incluso dependen de un medicamento, de un tratamiento, dependen de que los padres tienen que estar llevando constantemente a terapias y muchos temas de eso. Entonces, y encima requieren de más dinero,
y al menos cuando tienen la asignación familiar ya en algo se ayudan, ¿no? Entonces, ese es el espíritu, colegas congresistas, y espero que todos ustedes también se pongan la mano al pecho, ¿no? Y piensen en aquellos padres que sufren con sus hijos con incapacidad absoluta, ¿no? Y permanente. Y hemos debatido anticipadamente, ¿no? Este dictamen. Es conveniente proceder a la votación, ¿no? Entonces, si algún otro, Ahora, por favor. si algún, adelante, congresista. Gracias, Presidenta. Solo quisiera saber si es que se procederá a incluir en el texto la sugerencia que realicé respecto a que debe ser el CONADIS quien certifique la incapacidad absoluta y permanente. Claro, sí, CONADIS y alguna otra institución que quiera también sumarse, bienvenido, congresista Tudela. Debería ser CONADIS porque es, digamos, la única institución que cumple con esa función de certificar las incapacidades. Claro, está bien, congresista Tudela. Entonces, ahora les pido, secretario técnico, por favor, recoger la votación nominal de los señores congresistas. Adelante, secretario técnico. Señorita Presidenta, solamente para saber que nos lea cuál sería el predictamen modificado antes de la votación. Lo que indicó la congresista Tudela, congresista Soto. No, soy Cuenta. Quisiera escuchar cómo quedaría en ese articulado, por favor. Gracias. Secretario técnico, por favor, proceda a leer. Sí, Presidenta. Entonces paso a dar lectura al texto, al artículo 2, en donde está la modificación. Artículo 2, asignación familiar. Incorpórese el artículo 2A a la ley número 25.129, ley que dispone que los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva percibirán el equivalente al 10% del ingreso mínimo legal por todo concepto de asignación familiar, con el siguiente texto. Artículo 2A. Tienen derecho a percibir la asignación familiar los trabajadores que tengan a su cargo uno o más hijos mayores de 18 años en condición de discapacidad física, mental, sensorial o intelectual, total y permanente, debidamente certificada por el CONADIS, siempre que dicho hijo no cuente con trabajo formal. Ese sería, Presidenta y señores congresistas, el texto final que estaría votando. Gracias, secretario técnico. Gracias, Presidenta. Paso a recoger la votación, Presidenta. Sí, por favor, adelante, secretario técnico. Entonces, votación respecto al dictamen recaído en el proyecto de ley 173. Entonces paso a recoger la votación. Congresista Isabel Cortés. A favor. Cortés, a favor. Congresista Burgos. Burgos, a favor. Burgos, a favor. Congresista Nieves Limachi. Congresista Nieves Limachi. La gente siempre se imprime porque yo así no veo el calendario. Congresista Nieves Limachi. Congresista María Agüero. A favor. Agüero, a favor. Congresista Luis Aragón. Millones de implementación de intervenciones pedagógicas. Yo creo que ¿Está Luis Aragón? Señor ministro de la Presidencia, hay programas que liquidarlo. Congresista Luis Aragón. Congresista José Cueto. A favor.
Cueto a favor. Congresista Jorge Martí Corena. A favor. Martí Corena a favor. Congresista Juan Carlos Mori. Juan Carlos Mori a favor. Por favor, también considerar mi asistencia. Estoy en la Comisión también de Educación para sustentar un proyecto, por favor. Que espero me comprendan. Sí, congresista. Gracias. Tomo su voto a favor. Congresista Quirós. A favor. Quirós a favor. Congresista Bernardo Quito. A favor. Quito a favor. Congresista Tania Ramírez. A favor. Ramírez a favor. Congresista César Revilla. A favor. Revilla a favor. Congresista Adriana Tudela. A favor. Tudela a favor. Congresista Cruzeta. A favor. Zeta a favor. Vuelvo a llamar a la congresista Nieves Limachi. Congresista Nieves Limachi. Congresista Luis Aragón. A favor. Mi asistencia Aragón, a favor. Sí, congresista, no me preocupe. Asistencia y voto a favor. Entonces, congresista Limachi, ¿me escucha, por favor? Ha escrito a la congresista Limachi. A ver. Sí, gracias, congresista Cueto. La congresista Limachi deja constancia de su voto a favor en el chat de la reunión. Entonces, presidenta, el dictamen recaído en el proyecto de ley 173 que propone la ley de protección de personas con discapacidad severa al cumplir mayoría de edad ha sido aprobada por unanimidad. Gracias. Gracias, colegas congresistas, por este apoyo, por este enorme apoyo, ¿no? Entonces, el predictamen recaído en el proyecto de la ley 173-2021-CR, que propone la protección de personas con discapacidad, ha sido aprobado por unanimidad. Agradecemos a los señores congresistas como último punto. Antes de finalizar la sesión, aprobaremos la dispensa para ejecutar los acuerdos sin esperar el trámite de aprobación del acta. Señor secretario técnico, tome la votación nominal, por favor. Sí, presidenta. Congresista Isabel Cortés. A favor. Cortés a favor. Congresista Juan Burgos. Congresista Burgos. Congresista Nieves Limachi. Congresista María Agüero. A favor. Agüero a favor. Congresista Luis Aragón. A favor. Aragón a favor. Congresista José Cueto. A favor. Cueto a favor. Congresista Jorge Martí Corena. A favor. Martí Corena a favor. Congresista Juan Mori. Sí, esto, ¿no? A favor. Mori a favor. Congresista Segundo Quirós. A favor. Quirós a favor. Congresista Bernardo Quito. A favor. Quito a favor. Congresista Tania Ramírez. Congresista Tania Ramírez. Se fue. A favor. Ramírez a favor. Ahí está. César Revilla. A favor. Revilla a favor. Congresista Adriana Tudela. A favor. Tudela a favor. Congresista Cruzeta. A favor.
Z a favor. Voy a llamar al congresista Burgos. Juan Burgos. A favor. Burgos a favor. Congresista Nieves Limachi. Limachi nuevamente ha dado su voto a través del chat, presidenta. Voto favorable. Entonces, la dispensa de los acuerdos y la ejecución del acta ha sido aprobada por unanimidad. Gracias, secretario técnico. Bueno, la presidencia agradece la asistencia de los señores congresistas, siendo las 5:43 del día de hoy, martes 11 de enero del 2020, y se levanta la sesión. Gracias, colegas congresistas, por el apoyo a este proyecto 173 y sigamos para adelante trabajando para los peruanos. Muchísimas gracias. Con su permiso, cuídense, por favor, cuídense. Muy bien, compañera. Muchas gracias. Hasta luego, compañeros. Un abrazo a todos. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias por todo. Gracias. Cuídense. Ya saben que la próxima tienen que apoyar mi proyecto de ley. Sí. Tarea. Por supuesto. María.